Saludos mis maníacos del Sword, bienvenidos a las noticias y eventos de febrero de 2026. ¡Vamos a darle! Primero tenemos algunos cambios de balance para el equipamiento de Exascale que podéis ver en pantalla en inglés y español automático, cambios en los efectos de circuito de los guantes, del set de efecto verde y nuevo ítem para cambiar el personaje de los efectos de los circuitos. Mejoras al accesorio de Maestro Halo, en el que los efectos de ASD pasan de más 2% a más 5% y el de ataque híbrido a más 2% a 5%. Después un cambio en cómo funcionan algunos efectos de buffos en combates obtenidos de títulos, equipamientos, trajes, accesorios y de calentadores de estatuas. El cambio sería que si te quitas o cambias cualquier cosa de estas que te otorgan los buffos, pierdes los buffos automáticamente. Aquí podemos ver una lista de las cosas que serán afectadas. Si no sabéis cuál es alguno de estos ítems, podéis preguntar en los comentarios y os responderé. En teoría todos los IVs que otorgan efectos temporales se verán afectados por este cambio. Cambios en las daños de jefes gigantes. Ahora se puede entrar a 13-5, 16-3 y 19-4, siendo desde 1 hasta 6 jugadores. Estas dos últimas daños también se podrán jugar a cualquier hora del día, con 5 intentos gratis al día. Por último se nerfearán estas dos dungeons. En general se reducirá el daño y la vida de los monstruos para que sea más fácil, y cuando los jefes estén inmovilizados tendrás más tiempo para hacerles daño. Ahora se añadirán en los retratos de personajes las correspondientes de Masterclass y podrás usarlas, aunque en algunos sitios como pantalla de resultados se seguirá mostrando como siempre. Por último se mejora el uso del sistema de banco para agilizar y facilitar su utilización. No hay ningún cambio importante. Cambios de balance, no veo nada que requiera explicación, pero como siempre, si no entendéis algo, me lo decís en los comentarios y os responderé. Link de los cambios en la descripción y en el comentario fijado. Además tendremos evento de cambio de clase, en el que recibiremos por estar conectados una hora los mismos objetos de siempre, pero con un extra. Y es un cubo con un ticket de cambio de efecto para cada pieza del equipamiento de Tenebros, que no sé cómo funcionará exactamente, o un cubo con tickets de cambio de color para el set de Exascale. En teoría tienes que elegir uno de estos cubos. Evento de Senpai Carry Me in Ride, en el que tendrás uno de estos roles, Senpai o Kouhai, que sería como el aprendiz. Si tienes más de 20 millones de CP serás Senpai automáticamente en teoría, y para ser Kouhai debes registrarte en la interfaz que aparecerá arriba. Los Senpais ganarán un punto por cada Kouhai que haya en el equipo al completar la dungeon. Esta es la lista de dungeons válidas para obtener puntos. Habrá un top en cada ciclo de este evento, que serán 3 de 2 semanas cada uno, y los que estén en el top recibirán estos objetos que no sé qué son. Supongo que para canjear. También habrá una misión extra para Senpais y Kouhais de completar 10 dungeons de tu nivel para recibir un cubo de selección de mods avanzadas, Nueva región de Atmaram con 3 dungeons, en el que habrán nuevas piedras de engaste con efectos de aumento de daño a jefes o ASD, más daño de skills de fuerza o trascendencia, más daño de skills activas de tenacidad, fuerza y trascendencia, más resistencia al daño o velocidad de ataque. Y por último, mayor daño contra monstruos normales, más aumento de obtención de experiencia. Obviamente la cantidad de los efectos de estas piedras pueden superar a las de las ya existentes. Cada piedra tiene 4 calidades y como siempre estos porcentajes se reducen a la mitad si se aplican en armaduras. Esto también tendrá un sistema de fusión al que podrás acceder hablando con este NPC en Magmelia. Y en resumen, puedes fusionar 3 piedras cualquiera de la misma calidad para tener una cierta probabilidad de obtener una piedra de mayor calidad. Esto también costará ETH. En mi opinión se nota bastante que han buscado cualquier forma de meter más RNG al juego, así que cuidado Evento de año lunar, en el que en teoría conseguirás estos sobres haciendo misiones y podrás canjearlas por estas recompensas que ves en pantalla. También un regalo de una bolsa por estar conectado 15 minutos con estas recompensas. También por 2 de experiencia y de drop durante un día. Por último, un evento de pesca en el que habrán pescados especiales que supongo que serán para canjearlos por mejores pociones de resonancia. También podrás comprar estos ítems en la tienda de puntos épicos durante el evento. Y eso es todo, gente. Si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse para apoyar al canal. Cualquier duda, etcétera, díganlo en los comentarios. Buen día y hasta la próxima.